había un movimiento específico y menos que se nombrara LGBTI. Digamos que nadie se pensaba, por ejemplo, en hacer alguna manifestación en relación a que se tuvieran derechos. ¿Por qué no nos unimos? Salgamos, hagamos una marcha. Y entonces yo le decía, saque todas estas locas de aquí, para que vayan a marchar, a ver quién le va. Vámonos a la calle. Fíjate, pero ¿vos de qué estás hablando? Mira, hagamos una marcha. ¿Pero a qué horas y con quién o cómo? El tema de la visibilidad era muy complejo. Ese momento fue muy duro asumirse públicamente como homosexuales. El temor estaba ahí de la estigmatización, del rechazo, de poder ser víctimas de violencia. Entonces allí, con Héctor Fabio, nos convencimos todos y dijimos, bueno, salgamos. Entonces arrancamos desde el Paseo Bolívar y la idea era ir caminando por toda la calle Quinta, que es una calle absolutamente emblemática para Cali, ¿no? Nosotros ahí estábamos arriesgando la vida por la calle Quinta, pero estábamos en la calle principal de Santiago de Cali. Si llego a morir aquí en Cali, yo sé que muchos van a recordar a Alfonso Rivera en la primera marcha, porque todos los que estuvimos ahí fuimos muy visibles. Y llegaron los que tenían que llegar, 25 maricas. Y si me permites un título, sería la marcha de los 25 maricas. Soy Denis Silva y yo estuve en la primera marcha por el orgullo LGBTI. Es una ciudad, o había sido una ciudad de rumba para población homosexual que tuviera un cierto nivel adquisitivo. Entonces digamos que a esas personas que tenían ese cierto nivel adquisitivo, muy poco les llegaba a pasar en la calle, muy poco les ocurría si la policía llegaba a hacer un cateo. Entonces, aunque todos los sitios tenían permisos para trabajar, había que pagarle a la policía, porque la policía era algo brutal, algo muy fuerte. Y ser homosexual en ese momento, ser marica, en ese momento era sinónimo de delincuente. Pero la rumba siempre ha estado presente en Cali, o sea, la rumba está desde los años 50, clandestina, así, con nivel de hostigamiento. Hay una anécdota que la voy a traer aquí, que hubo un alcalde de Cali homosexual que mandaba a cerrar los sitios de homosexualización, y luego se supo que los mandaba a cerrar era para saber en cuál estaba su novio metido, y era una anécdota muy divertida de por qué, teniendo un alcalde homosexual, se nos hostigaban las discotecas. Digamos que eso genera un quiebre fundamental en una especie de hedonismo del que yo he hablado, un hedonismo muy especialmente de hombres gays. Y cuando hablo de un hedonismo, significa que en Cali habían muchos espacios de diversión, de homosocialización para hombres gays, más que para mujeres lesbianas y para personas trans. Ese era como el panorama social y el panorama cultural. Digamos que nadie se pensaba, por ejemplo, en hacer alguna manifestación en relación a que se tuvieran derechos. No había un movimiento específico y menos que se nombrara LGBTI. Digamos que nadie se pensaba, por ejemplo, en hacer alguna manifestación en relación a que se tuvieran derechos, más allá de las personas que vivieran con VIH, que después de un momento determinado sí decidieron que iban a luchar por los derechos en salud. Antes del 90 ya se había detectado aquí en Cali, ya se había detectado, porque Bogotá fue la ciudad que más población tuvo con VIH del 84 para acá. Pero en Cali ya se visualizó de otra forma en el 91, 92. Fue fuertísimo, ¿no? Es un momento en donde en Cali, en primer lugar, la Secretaría de Salud pues no hace como mucho, está más bien paralizada, pero también no se conocía a nivel nacional e internacional, no se conocía mucho
en relación al virus del VIH. Y lo otro es que en Colombia nadie sabía sobre VIH, nadie. De los pocos, en Cali habían 3 médicos que eran como la Biblia del VIH y estaban aprendiendo. Como que el sistema y los medios te llevaban a querer rotular a todas las personas, de hombres y mujeres homosexuales, como si todos tuviesen acá un INRI donde decía VIH positivo. El estigma pues vino del exterior, ¿no? El estigma de que solamente eran hombres homosexuales es precisamente a consecuencia de que decían que era un castigo divino. Fue muy doloroso empezar a ver cómo caían personas conocidas, cercanas. Primero pasábamos de ejercicios mediáticos como Freddie Mercury, Roy Hodgson, Anthony Perkins, y llego a empezar a ver que era mi amigo de colegio. Es de verdad que empezar a ver que era tu pana, tu amigo, tu compañero que se iba ahí, y los contextos horribles de violencia. Tengo que recordar muchos amigos que hice desde el momento que llegué aquí, y muchos amigos que llegaron de otras ciudades y vinieron a morir aquí, porque desafortunadamente los medicamentos que se conseguían eran inmensamente caros, y un cóctel de ese momento eran 25 o 30 pastillas para un paciente, entonces era inalcanzable. Pues no había nada, o sea, no había medicamentos ni nada de eso, y los primeros ejercicios organizativos con Fundamor, con la Fundación EUS y la del padre García Herreros, llegó a estas ciudades con unos ejercicios de congregar personas que estaban pasando su etapa ya terminal para darles un espacio de buen morir. Y ahí comienzan a florecer desde el 90-91 diferentes organizaciones como DASFE, como Vivir Mejor, que son las que en su momento comienzan a ser punteras en relación a diferentes acciones, ¿no? No tanto paliativas, pero sí, por ejemplo, de encontrarse. Ya cualquiera, Camilo, me dice, ve, si sabes que hay una organización que se llama Planeta Paz, y entonces está recorriendo toda Colombia, está pesquisando en toda Colombia activismos y quieren llevarnos a Bogotá. La propuesta de Planeta era 12 sectores sociales populares por la paz de Colombia. Era hacer una agenda pública de sectores sociales populares, incluyendo en ese instante la población homosexual. Es decir, eso es por primera vez en el país hay un reconocimiento de agenda para incluir una agenda pública a sujetos con una identidad sexual distinta. Y empieza a hablar de temas de diversidad sexual en espacios abiertos, no guetizados, como veníamos de toda la dinámica de gueto, 50, gueto, 60, gueto, ya no homosexualización, sino VIH, gueto, ya se rompe el gueto, salimos a ponerle la cara a la ciudad, y esa apuesta, digamos, que es la que se gesta con Planeta Paz. No sé, Juan, si lo puedo decir, pero mágica, vea, vamos para adelante, weón, esto hay que ponerlo a hacerlo público, o sea, vámonos a la calle. Espérate, pero ¿de qué estás hablando? Niño, hagamos una marcha, pero ¿a qué horas y con quién o cómo? Con lo que haya. Nosotros empezamos a visualizar si hacíamos una marcha como que lo hicimos pensando en un reto. Si Bogotá lo hace, ¿por qué nosotros en Cali no lo podemos hacer? Se activaron las redes que teníamos, que eran básicamente las redes del VIH, Quirón, se hicieron como unos papelitos, se fueron a las discotecas, ¿no? La discoteca en la que yo trabajaba era epicentro de muchas cosas. Y alguna vez Guillermo Burgos me dijo, loca, ¿por qué no nos unimos? Salgamos, hagamos una marcha. Y entonces yo le decía, saque todas estas locas de aquí, para que vayan a marchar, a ver quién le va. Nos empezó a convencer, entonces ya fueron con argumentos, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Entonces allí, con Héctor Fabio, nos convencimos todos y dijimos, bueno, salgamos. Se paró un momento la rumba y alguien anunció
miren, este sábado va a haber una primera marcha por el orgullo, etcétera, etcétera. Y bueno, así comenzó la primera marcha por la unicidad. Aquí fue donde comenzó la primera marcha por el respeto a la unicidad en conmemoración de las actividades que se desarrollaban el 28 de junio internacionalmente. En la primera marcha del orgullo fue un 30 de junio del 2001. La cita fue más o menos 2, 3 de la tarde. Aquí recuerdo yo que había una banca, que es la primera foto emblemática que hay. Definimos el punto de encuentro, eso sí lo hicimos. Y estamos seguros que, como que fuimos tan ilusos, que estamos seguros que iba a salir como Bogotá, porque en ese entonces Bogotá hasta la familia de los gays salía. Y aquí todos, ninguno tenía familia y ninguno era gay. Pues llegaron los que tenían que llegar a la final. Y me pinté todo de blanco, así, toda la cara blanco, y me puse mi antifaz. Mi marido me llevó hasta ahí cerca y me dijo, ay, Dios te proteja, te guarde, que no te pase nada. Y salí allá y llegué allá y los 5 gatos ahí como que, ¿y esto qué es? Y era el único disfrazado. De los que estábamos organizando eso, algunos éramos conocidos en el medio por el tema del trabajo en VIH. Entonces me imagino, y como especular es gratis, que mucha gente no salió fue por ese temor. Pero algunos tuvieron la valentía de ir. Y otros, quienes escucharon que había marcha, dijeron, hágale, yo voy para esa, bacano. Cuando ya decidimos y pensamos que ya no iba a llegar más gente, pues decidimos iniciar la marcha. La marcha bajó por toda la calle Quinta hasta el Parque de las Banderas. Llevábamos una bandera nacional y una bandera de Cali. De alguna manera era emblemático porque estábamos al frente del Centro Administrativo Municipal CAN, ¿no?, que es como el espacio político de la ciudad de Santiago de Cali. Recuerdo que cantamos el himno nacional y empezamos a salir a marchar. Era un paso y mirábamos a ver si venía la policía. Otro paso y mirábamos a ver si venía la policía. El tema de la visibilidad era muy complejo. Ese momento fue muy duro. Asumirse públicamente como homosexuales, el temor estaba ahí de la estigmatización, de el rechazo, de poder ser víctimas de violencia. Ese momento fue un momento muy difícil para quienes asumimos el reto de salir a la calle a hacernos visibles. Y fuimos tomando valor, ¿no? Para que el comienzo, los primeros 500 metros, eso fue muy difícil, ¿no? Fue algo totalmente difícil porque aún nosotros no estábamos convencidos de eso, de que estábamos ahí en la calle. Y era marchar como maricas, no como trabajadores, ni sino como lo que somos. Y eso es tener muchos huevos. Nosotros arrancamos del Paseo Bolívar, bajamos por esta calle Segunda Norte, estamos aquí al frente del Instituto Departamental de Bellas Artes. Digamos que ahí habría que reconocer varias cosas. Lo primero es que no hubo una gran difusión de medios de comunicación. En primer lugar porque esta actividad se planeó, digamos que a contrapelo, se planeó muy muy rápido. De hecho no aparecía dentro de las actividades que se habían planificado con antelación, ¿no? Pero en segundo lugar porque en Cali nadie esperaba que un grupo de LGBTI salieran a marchar por sus derechos, ¿no? Estábamos en la calle, no sé, como 20, 30 personas. A lo mejor estoy exagerando, pero no creo que hayan sido más de 30 personas. Y en los andenes, en los costados, había gente de la comunidad. Y eso genera impotencia, ¿no? Eso causó algo de melancolía, por decirlo así, de saber de que pasando esa puerta o en esa panadería estaban 10 personas gay y apenas vieron pasar, voltean a mirar para otro lado. Uno dice, pero espérate, es que nos hemos visto en otros escenarios, ¿y por qué no me reconoces aquí? Es extraño. Pero era comprensible. Gente que vivía con papá y mamá, o estudiantes, o el que el hermano le daba el estudio, y si se daba cuenta que era gay, entonces baila.
Entonces fue muy comprensible y fue un estudio más que cualquier otro, un taller, ¿no? Uno no puede culpar a la gente que por diferentes motivos no quiera salir del closet, ¿no? Todos no tenemos la fortuna de tener una mamá y un papá como los míos, que cuando se dieron cuenta y cuando yo les dije a los 17 años que soy marica, me siguieron amando de la misma forma y me siguieron dando estudio y todas las posibilidades económicas que esa familia Sánchez Salcedo tenían para mí. Pero eso no sucede con todo el mundo. Este puente que desemboca a la calle Quinta es importantísimo. Es importantísimo en el sentido de que aquí se tomó una foto, yo tomé una foto, yo estaba más adelante, estaba en diagonal y tomé una foto en donde salían un promedio de 30 personas que estaban marchando, ¿no? Ellos estaban marchando sobre el carril izquierdo, mientras que por los otros dos carriles transitaban los automotores. Digamos que esa foto se muestra lo mínimo de personas que habían ahí en comparación, digamos que con la arquitectura que hay alrededor. Y en el 2014 hay un fotógrafo profesional que toma desde el mismo ángulo en donde yo tomo la foto, él toma una foto y se muestra la cantidad de gente que está desembocando, ¿no?, de esta parte de acá del puente. Entonces eso demuestra, digamos que cómo se catapultó la visibilización política de estos cuerpos, ¿no?, en 14 años con las siguientes marchas, y en términos generales seguimos avanzando por aquí hasta llegar al Parque Panamericano. Lo que no era consciente era que estábamos haciendo historia. En ese momento, pasar por la calle principal de la ciudad fue muy significativo y ha sido una de las demandas del movimiento social LGBTI, es que nuestras marchas y nuestros espacios estén en los centros de poder. Nosotros ahí estábamos arriesgando la vida por la calle Quinta, pero estábamos en la calle principal de Santiago de Cali. Si no nos quitábamos, nos echaban los perros por encima. Así de sencillo. Nosotros, yo digo y felicito a todos mis compañeros que están con vida y que se acuerdan de muchas cosas. Los felicito porque, al igual que ellos, tuvimos muchísimo arrojo, muchísima valentía. No nos preocupaba la gente cómo nos miraba. Nosotros teníamos una meta. Llegamos porque llegamos al estadio. 25º Congreso Nacional ANALFE con temáticas en geopolítica, arquitectura financiera, inteligencia artificial, sostenibilidad corporativa, bienestar e innovación. Del 29 al 31 de julio, organiza e invita Asociación Nacional de Fondos de Empleados, ANALFE. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Contiene closed caption. Aquí en este espacio, que también es emblemático en el Parque de las Banderas o Parque Panamericano, fue donde terminamos. ¿Qué había aquí cuando terminamos? Había una pequeña tarima, ¿no? Digamos que había una cierta precariedad en toda la logística que se utilizó para esa fecha, pero entonces había una tarima, estaba un muy buen amigo nuestro que se llama Jorge Muñoz en su alter ego de Oriana Fallaci, estaba trepado, transformado, transformista, con dos dragas también estaban aquí acompañándonos, entonces nosotros desembocamos de allí de la calle Quinta. Ellos nos estaban esperando, pues se dijeron unas palabras, todas emocionadas. Digamos que la gente en términos generales sí terminó como contenta de eso. Y ya las felicitaciones normales entre nosotros, abrazarnos y besarnos, y hubo lágrimas, y hubo gaseosa, y hubo... Pero en sí, como final, que se enmarcara, que dijera, no. Y ya luego la gente se fue dispersando, pero quedó como esa emoción, ¿no?, de que se hizo la primera marcha y eso dio continuidad a una segunda marcha al año siguiente. Ese es el peso de los desplazados, ¿no? Nosotros estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde para que llegara mucha gente, y llegaron los que tenían que llegar, 25 maricas. Un momento muy valioso, yo lo recuerdo con mucho cariño y afecto. Yo me siento, mirándolo hacia atrás, de verdad me siento muy orgulloso. Por eso estaba haciendo
gran parte de esta movilización de los 25 años. Entonces sí siento que fue un primer momento para Cali, una semilla que sembramos, que a lo mejor no pensamos que fuera tan importante en su momento, pero que hoy en día, cada año que esa marcha está a reventar, es una marcha orgánica, son 100.000 marchas en un gran espacio, porque la gente la vive, la siente. Es un espacio muy bonito y siento que haber sido parte de eso, que esto pues me llena de orgullo y de satisfacción. Fue muy, muy lindo, muy lindo. Esa primera marcha fue para mí fundamental. Esa demostración, digamos, pública de aquí estamos y esto somos, le permite a mucha gente entender e interiorizar que ellos no están solos, primero. Y segundo, que hay gente que está dispuesta a apoyarlos. Sirvió para sentar un precedente y sirvió para que algunos políticos de más confianza, por decirlo así, en la comunidad, los pararan un poquito de bolas, o le pararan un poquito de bolas a la situación de la homosexualidad en Cali. Yo me siento feliz porque hice parte de un proceso nuevo, un proceso que tal vez abrió puertas para que muchos hicieran cosas muchísimo más grandes, que tienen mayor impacto, pero nosotros de alguna manera sembramos una semilla. Entonces creo que como persona, como activista de salud, aporté un granito de arena para que otros hicieran procesos muchísimo más grandes. Estábamos insuflados de una idea de que la gente sufría aquí en Cali, por eso. La gente sigue sufriendo hoy en Cali por eso. La gente sigue estando discriminada por eso. Sigue estando violentada física y emocionalmente por eso. Y desde allí era donde había que quitarle esa venda y a la gente, a la sociedad caleña, de que esas otras orientaciones sexuales son tan valederas como ser heterosexual. Entonces desde allí era que había que hacer ese tipo de acciones. Había que decirle a la gente, aquí estamos, siempre hemos estado y aquí nos quedaremos.